Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo programa en el Rombo Podcast. Hoy volvemos a estar sin Bruno, que tiene problemas familiares y no ha podido estar hoy. Esperemos pues que se solucione todo y que pueda volver lo antes posible. Hemos tenido un mundial, la verdad, absolutamente apasionante. Yo creo que nos esperábamos, evidentemente, un nivel alto de fútbol por las fechas en las que son, porque se ha hecho pues antes de lo previsto, cuando los jugadores pues llegan mejor físicamente y todavía las grandes competiciones pues están por disputarse en sus fases finales, pero yo creo que, hombre, no esperábamos este desenlace, ¿no? Sobre todo con esa final absolutamente épica, ¿no? Y hoy estamos aquí en esta edición especial del Rombo Podcast, obviamente la última del Mundial, antes de volver a la normalidad de Liga, a la normalidad de Champions, en fin, de los clubes, con estos dos genios de aquí. Empezamos saludando a Hugo Fernández. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? A ver, llevamos una semana que no hemos hecho, a ver si recuperamos un poco el ritmo y calentamos, que mejor que con la final del Mundial. Camiseta chula que se ha puesto Hugo, ¿eh? Se lo he Le dicho falta, lo antes. que pasa es que le falta una estrella a esto, yo creo que, pero yo creo que tiene sitio en medio aquí todavía para meter otra. Le queda perfecta, le queda perfecta. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas ganas ya, ¿no? de volver. Llevaba varias semanas un poquito ausente, pero el Mundial me ha desgastado por completo. Yo creo que sí, nos ha dejado un poco chafados a todos. Hugo, no sé cómo lo has vivido tú. Yo en mi caso, la verdad que ha sido como bastante de centrarme en disfrutar del fútbol, ¿no? Que creo que también está bien, está un poco más relajado y pudiendo ver los partidos con más tranquilidad. Y ostras, ha sido un mundial que quizás cuando te viene no es tan consciente, pero cuando lo estás viviendo luego realmente, ostras, ¿no? Hay pocas competiciones que te hagan sentir tantas cosas como un mundial, ¿no? ¿Qué sensación te ha dejado? Y luego entramos en lo futbolístico, ¿eh? Pero como a nivel emocional termina, ¿cómo has vivido este mundial y qué sensación te ha dejado? Y un poco como tú, la verdad que lo he vivido un poco diferente del día a día de clubes que suelo mirar más táctica, más estar pendiente de cosas y demás. Y he visto un poco en el sofá que ya tiene la forma de mi cuerpo, lo he hecho ergonómico. Y la verdad que bien, es justo lo que iba a decir un poco lo que has introducido tú, que es que a nivel emocional, la verdad que ha sido un mundial divertidísimo. A ver, no todos los partidos, pues sí que es verdad que arrancó un poquillo espeso, pero sí que a lo mejor de fútbol no han sido los partidos más vistosos, pero sí que a nivel emocional ha habido partidos, pero muy divertidos. El de Camerún-Serbia, recuerdo que fue muy bueno. La final ha sido absolutamente espectacular, que la supera todas y con eso ya cambia totalmente la percepción del Mundial. Y bueno, ha habido partidos bastante, bastante divertidos y sobre todo lo que dices en lo emocional, partidos de mucha locura, de ida y vuelta, de remontadas, bueno, la verdad que a mí es que yo lo disfruto los mundiales, que es una pasada. Nico, llevamos ya unos minutos de grabación y todavía no hemos sacado el nombre de Leo Messi. ¿Qué me dices del Mundial de Messi? ¿Cómo te ha dejado eso? Es que, ¿qué más le podemos pedir a un Mundial, ¿no? O sea, es el último Mundial de Messi, pasa de todo, tenemos a selecciones como Marruecos que dan la sorpresa, como siempre hay una en un Mundial, tenemos el típico penalti que falla una estrella, como lo hizo Marquinhos con Brasil, lo hizo Harry Kane con Inglaterra. Tuvimos de todo, ese partido, como comentaba Hugo, entre Serbia y Camerún, pero sobre todo tenemos pues el final de la historia, por decirlo de alguna manera, de una historia tan increíble, tan bonita y tan merecida como se merece pues este final Messi. Y obviamente pues es que ya no solo es que Argentina haya ganado un mundial, que también, sino que la alegría que uno siente, aún por lo menos en mi caso, y creo que estoy hablando en parte de también mucha gente que no es argentina, pero que ver a Messi levantar esa copa, creo que me provocaba una necesidad que tenía que suceder sí o sí, ¿no? Sí, creo que sí, que era una cuestión al final de justicia futbolística, ¿no? Un jugador como Messi nos parecía extraño que no la tuviera, al final le ha llegado, ¿no? Parece que en el último intento y de verdad que era difícil cerrar una carrera de mejor forma que lo ha hecho Messi, ¿no? Entrando ya un poco más en el fútbol, Hugo, aunque decimos que lo hemos vivido quizás de otra forma y que ha sido un mundial mucho más emocional también por muchas cosas y por todas las historias que ha habido dentro del mundial.
Empezamos hablando de Argentina, si te parece, que fue una selección que empezó con muchísimas dudas con ese partido ante Arabia Saudí. Decías estrellas fallando penaltis, pues bueno, Leo Messi falló un penalti importante en ese partido. Eh, y a partir de ahí una Argentina que se ha ido reinventando, ¿no? Sobre todo a través de ajustar ciertas cosas y sobre todo de la introducción de dos piezas clave que para mí han cambiado el transcurso del Mundial, ¿no? La primera es Enzo Fernández y la segunda es Julián. No sé qué te ha parecido a ti el desempeño de Argentina y cómo has visto esa evolución del equipo, ¿no? Que al final el equipo que gana la final no tiene nada que ver contra esa versión absolutamente mediocre que vimos en su debut contra Arabia Saudí. Yo creo que, a ver, los futbolistas que llevó Argentina en general venían casi todos de dinámicas malas, sobre todo de nivel emocional, es decir, de no coger continuidad, de equipos que no acaban de funcionar, de contextos que no acaban de salir a flote. Y creo que el grupo de Argentina funciona muy bien junto, pero claro, no funciona de un día para otro. Y yo creo que necesitaba un poco de tiempo, asentarse. Entiendo que físicamente estaban bien. Y luego yo creo que Argentina, de largo, pero muy lejos del resto de selecciones, me parece el equipo, bueno, que mejor ha planteado tácticamente todos los partidos y que ha cambiado más veces el partido Scaloni con sus movimientos, tanto de jugadores como de esquemas. Yo creo que el resto de entrenadores han sido menos intervencionistas Mm, y los que han sido intervencionistas la mayoría de las veces ha sido para mal y yo creo que Scaloni le hemos visto muchísimos recursos, le hemos visto además, si siempre se dice que es un entrenador que le gusta su bloque, que mantiene a sus jugadores y demás, le hemos visto también salirse de su zona de confort, por así decirlo, quitar al Papu Gómez, que era su mm. interior alto por antonomasia, y jugar con Enzo y con Julián en vez de Lautaro y demás, y un hombre que también no puede pasar, por supuesto, inadvertido y qué pena que no esté aquí Bruno para hablarnos del Brighton, pero el de Alexis McAllister, que me parece una absoluta locura el mundial que ha hecho. Un jugador que a fin de cuentas juega en el Brighton y que el Brighton es un equipazo divertidísimo y demás, pero que ahora que parece que no puedes ir a disputar un mundial si no juegas en Madrid, City, Barça y ahí está y a un nivel espectacular. Y un poco lo que comentas, les hemos visto líneas de tres centrales con muchísimo trabajo, entendiendo muy bien la situación, las superioridades en la base. Les hemos visto con 4 centrocampistas, añadiendo a Paredes, además de los 3 que ya jugaban. Le hemos visto con un extremo abierto y otro cerrado. Le hemos visto sin extremos. Le hemos visto de todo. Y además casi todo ha funcionado y muy bien adaptado a los esquemas, presiones, bloques del equipo rival. Y la verdad que a mí Scaloni me ha dejado alucinado en este mundial. Obviamente ha tenido errores, se ha confundido como todos los entrenadores, pero creo que está muy por encima del nivel medio de la competición. Sí, seguramente sin duda, ¿no? Es el mejor entrenador, el que mejor ha sabido manejar esas situaciones y dar, pues eso que decís, ¿no? Un contexto en el que brillan sus jugadores. Y sí que me ha parecido también muy interesante lo que comentas en eso que hemos incidido mucho del factor emocional que ha habido en este mundial, que es que hay muchos jugadores que llegan realmente en mala dinámica y en un estado de muchas dudas, ¿no? Yo creo que un jugador que de alguna forma puede englobar un poco lo que ha sido el Mundial para Argentina es De Paul. Es un jugador que Sí. llega absolutamente desfenestrado del Madrid, del Atlético de Madrid, perdona, que se le ficha como un gran jugador que venía a cambiar ese centro del campo, que luego después no ha sido lo que se esperaba de él, seguía contando con la confianza de Scaloni para ir al Mundial. Empieza, hace unos 2 primeros partidos lamentables, se lleva a todas las críticas, por supuesto, de Twitter y demás, y luego según va avanzando el Mundial, vemos que cambia el ánimo y que eso, la confianza, pues también se transmite a su juego, que empieza a jugar mucho mejor y Nico, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la final que hace es absolutamente espectacular. Sí, sí, es más, yo me acuerdo de tras esos primeros partidos de Rodrigo de Paul, escribir un artículo sobre su mal momento de forma que hasta el momento no había trasladado a la selección, porque es cierto que con el Atlético de Madrid llevaba un rendimiento de unos meses a esta parte bastante pobre, pero con la selección seguía rindiendo a un nivel muy óptimo y es por ello por lo que Scaloni seguía confiando mucho en él.
los 2 primeros partidos fueron paupérrimos. Yo pensaba, y creo que la mayoría pensábamos, que Scaloni debía ajustar y debía, a pesar de que confiara mucho en él, cambiar un poquito y probar otras cosas. Acabó metiendo a Enzo Fernández, pero sin quitar a Rodrigo de Paul, y creo que es como decías tú, el caso más paradigmático y que representa mejor a Argentina, porque se ha acabado convirtiendo, quizás no le dé para entrar en un 11 del Mundial, pero por sus últimas actuaciones, por esa garra, por esa, no sé cuántos kilómetros habrá recorrido, pero una barbaridad, y ha acabado siendo de los jugadores más importantes y más influyentes de la selección, sin ninguna duda. Hugo, para cerrar un poco el capítulo Argentina, quedaría para muchísimas páginas, pero bueno, tenemos al final que hablar de las otras selecciones. A nivel de relato histórico, digamos, ¿en qué posición deja a Leo? Y no solo digo si es el mejor de la historia o no, que yo creo que bueno, se ha cerrado un poco un debate que tampoco termina de existir, pero voy más allá, o sea, ¿crees que este mundial y todo lo que ha significado, cómo ha cerrado su carrera a nivel de relato, que eso cuenta muchísimo por estas cosas, lo sitúa ya, ahora sí, indiscutiblemente, como uno de los grandes iconos del deporte? Es decir, pues el básquet es Michael Jordan, el fútbol es Messi. ¿Crees que está ya a ese nivel? Yo creo que sí. De hecho, yo soy de los que piensa que ya lo estaba. A mí me parece que el Mundial es un colofón espectacular a su carrera a Sí, sí, sí. nivel mundial, pero bueno, es que Messi, o sea, Messi es Messi, es que tampoco puedes, lo que se explica, lo que puedes explicar es verte un vídeo de la temporada 11-12 y ver que tiene 100 highlights, que sería el mejor highlight de cualquier jugador del mundo. O sea, es una cosa desproporcionada y yo creo que hizo de la excelencia una normalidad tan cotidiana que se te olvidaba lo bueno que era. La última temporada en el Barça, que ganó la Copa del Rey con Koeman, un equipo que era absolutamente... Era un desastre, el equipo era un desastre y tú ves partidos de Messi que en ese momento tú decías, pues este Barça es una castaña, Messi ya no es lo que era, patatín, patatán, ves los partidos ahora y dices, bueno, es que lo tiraba todo, tiraba del carro él solo y muchos se le ha achacado que desde, ¿no? Desde el 2015 no hace buenas Champions y demás y patatín, patatán, han querido como, yo creo que bajar un poco como el estandarte de donde estaba, pero yo no, yo creo que si el contexto le acompaña lo más mínimo, que tampoco es que la selección argentina sea un contexto brutal de jugadores, no es precisamente Brasil, no es Francia, y a poco solamente con que los compañeros que ha tenido se adapten más o menos a un esquema y que más o menos funcionen y sepan cómo jugar, es totalmente determinante, pero yo creo que lo ha sido todos estos años. Yo no veo ese bajón que todo el mundo quiere pintar, excepto a lo mejor el principio de la temporada pasada con el PSG, que bueno, yo creo que tuvo problemas personales con todo lo que tuvo que vivir del cambio de Barcelona y salir de esa forma y demás. Pero en general yo creo que la carrera de Messi no tiene prácticamente bajos. O sea, yo creo que es una cosa que se ha dicho mucho, pero yo no lo acabo de compartir. Y bueno, ya lo del Mundial es una cosa de locos. No, el equipo de Argentina es un buen equipo, pero al final no hay ningún jugador más top 10, top 15 ni top 20 igual. Al final, Otamendi es un gran central, pero que está a medio de vuelta. Cuti Romero es un grandísimo central, pero bueno, es un central del Tottenham bueno. Los laterales, Nahuel Molina en el Atlético. No es un equipo que tú digas, tengo a eso, como Francia, a Varane, a Upamecano, a Teo, tal, gente que está en el Bayern, y además ganando Champions. Y no es el caso de Argentina. Yo creo que solamente por roles, con haber encajado bien en el equipo, pues ya, pues eso, ha ganado un mundial. Hmm. Tocabas ahora el tema de Francia, de hecho, de eso te quería hablar, Nico, porque creo que la final que hace, evidentemente, es muy decepcionante, pero sobre todo también porque, bueno, es que sale Argentina con una mentalidad al partido que también hay mucho mérito del rival en ese sentido, ¿no? Yo creo que Francia también en el Mundial tampoco nos sorprende a nadie. Sabemos que es un equipo ultra pragmático, que tiene a dos o tres individualidades muy potenciadas y que a partir de ahí pues el equipo crece, que no le importa replegarse un poco para salir en la contra, que también tiene otros recursos para generar, pero que en la final, hasta que llegó Kylian Mbappé para cambiar
absolutamente el rumbo de todo, dejó bastante a deber, ¿no? Sí, es que es eso, es que hasta que llegó Kylian la sensación era de dominio absoluto, de control total, de una situación que ya se le había pasado a Argentina en dos partidos en la Copa del Mundo contra Australia, que estuvo a punto de no ser por esa parada del Dibu al final, y contra Países Bajos, que le acaban empatando y llegan a la prórroga y demás. Le acaba sucediendo, pero la sensación era, con el partido, minuto 70, 2-0, Francia no ha llegado ni a puerta, Mbappé no estaba haciendo, pues digamos que nada, o sea, podrías ver perfectamente el partido y decir, joder, Mbappé pues está haciendo una final decepcionante y fíjate cómo es el fútbol, que acaba marcando un hat-trick y no gana la final, ¿no? Estas cosas que tiene este deporte, que, bueno, creo no, es el único jugador en la historia que ha marcado un hat-trick y que aún por encima lo ha hecho perdiendo en la final, porque creo que el único que había marcado un hat-trick resulta que un gol no había sido legal, pero se lo acabaron dando. Bueno, en cualquier caso, una Francia, en mi opinión, decepcionante. Los cambios de Deschamps tampoco ayudaron. Sí que es cierto que se le fue un poquito la olla en el minuto 40 y haciendo un doble cambio. El partido de Dembélé estaba siendo malísimo, como su Copa del Mundo en general, porque creo que su titularidad es indiscutible, a mí que me perdonen, pero me pareció un poquito llamativa además. No creo que aportará. Bueno, los culés, alguna parte de los culés estarán contentos porque, hombre, ese penalti que provocó para Argentina lo abre todo, ¿no? Ese penalti que le hace a Di María, pero sí que el papel de la selección francesa en la final sabíamos que era un equipo, como tú decías, pragmático, que siempre se veía por delante en el marcador, que eso le ayudaba mucho luego a manejar el contexto del partido, pero una vez que se fue por debajo del marcador, apenas tuvo oportunidades y de no ser por Kylian Mbappé, que se dispuso a hacer del Joker, del mejor villano para contrarrestar una historia que estaba pactada para acabar así, pues de no ser por Kylian, no hubiera tenido color la final, sin ninguna duda. Hugo, ¿tú cómo has visto a Francia en el torneo? Y sobre todo en la final también, claro. Yo en general soy súper hater de la forma en la que plantea Francia los partidos, pero ya no es sorpresa. O sea, la Nations, el Mundial anterior, la Eurocopa, me parece un equipo que no sale a por los partidos, que sale a especular, tiene un talento tan descomunal que parece imposible que no se lleve los goles, que al final le da la razón, porque la realidad es que a Deschamps le da la razón el propio partido, porque tú lo ves y dices, pero ¿por qué no presionan? ¿Pero por qué no viajan en bloque para ganar el segundo balón cuando pegan un pelotazo? Si tienen que meter un gol, ¿pero por qué no van arriba? ¿Por qué no se incorpora alguno más? ¿Por qué no llegan en segunda línea? Pero porque ellos dicen, bueno, es que tenemos tanto talento que, vale, no tenemos prisa ninguna y va pasando el tiempo y sabemos que vamos a meter por lo menos 2 goles. ¿Por qué? Porque tenemos a Griezmann, porque tenemos a Mbappé, porque tenemos al otro y a quien sea. Y si no, te mete un Tchouaméni desde fuera del área o el otro, siempre encuentran algo, un córner de Upamecano, lo que sea. Y la verdad es que lo cierto es que es difícil criticarles a veces porque el fútbol les da la razón. De hecho, el partido se lo da porque acaba metiendo 2 goles sin hacer prácticamente nada. Pero yo estaba alucinando la sensación en el minuto 75, que yo decía, a ver, entiendo que no salgas como un loco al principio del descanso, o sea, después del descanso, pero bueno, llega a minuto 75, ¿no? Pues tienes que, igual tienes que hacer algo más, ¿no? Igual tienes que presionar un poco más arriba, igual. Y nada, solo saltaban con el portero, porque, bueno, y no sé, mucho pelotazo y nadie ganaba el segundo balón. Había un abismo entre los delanteros y los defensas, que eso es típico de Francia, pero claro, entiendes que si tienes que remontar, pues tienes que viajar un poco más en bloque, ir un poco todos más arriba para encimar un poco más a Argentina. Y nada, la verdad que me parece súper decepcionante. Bueno, luego al final, pues el fútbol tiene estas cosas que los buenos meten goles, sorprendentemente, y acaban llevándoselo. Pero yo creo que es una selección que está un poco infrautilizada, tiene una plantilla infrautilizada, a mi forma de verlo, y creo que yendo a por los partidos, es verdad que se te puede complicar, pero yo creo que deberían cambiar un poco su forma de jugar. En mi opinión, obviamente no tengo ni idea al lado de Deschamps, pero yo qué sé. Y sobre todo que creo que tienen muchos jugadores que tienen capacidad de ganar duelos, que tienen capacidad de defender con muchos metros a las espaldas, que creo que el perfil de central que tienen, incluso el perfil de lateral, uno más lanzando, Koundé quedándose un poquito más atrás,
un jugador como Tchouaméni que te permite justamente eso, ¿no? Poderte instalar en campo contrario y tener un seguro que cubre una cantidad de terreno de juego increíble, tienes los interiores que tienes, Griezmann, que es un grandísimo jugador para dominar en campo contrario y más en contexto Francia. Le restas espacio para correr a Mbappé, eso es cierto, pero sabemos que Mbappé sigue siendo un genio a espacios reducidos porque es un auténtico crack. Sí que estoy de acuerdo que es una selección realmente muy decepcionante. Parece que Deschamps no lo mueve de ahí absolutamente nadie. Veremos cómo sigue el asunto, pero bueno, Francia ha dejado escapar una gran oportunidad porque estaba ante una gesta también que quizás ante la historia de Messi podía quedar un poco opacada, pero que también ganar 2 mundiales seguidos, pues tiene su historia también. Ha sido, Nico, también, no sabemos seguro si va a ser su último, pero parece que sí, ¿no? De 3 otras grandes figuras del fútbol, yo creo que, más allá de Messi, digo, una ha salido muy reforzada, creo, que ha sido Croacia, capitaneada por ese Luka Modric, ¿no? Que parece que ante su último mundial, creo que haciendo un gran papel en el mundial, yo creo que podemos sacarlo como una de las notas positivas. Y luego 2 que quizás han dejado más a deber, ¿no? Sobre todo Cristiano Ronaldo con su Portugal, que todos veíamos que se le iban a pegar, pero bueno, yo, entre los que yo me incluía, pensábamos que se le iba a pegar con Cristiano en el campo. Y finalmente, pues Santos optó por lo que le funcionaba mejor, que es realmente dejarlo en el banquillo, porque el equipo funcionaba mejor sin él, ¿no? Demostrando que realmente su ciclo, pues se ha acabado de una forma bastante triste también. Y otros Neymar Jr., ¿no? Que entre lesiones, entre que su equipo se fue antes de lo esperado, no ha terminado de hacer ese mundial que se venía presagiando. Así que además de Messi, que corona su historia con esa copa, tenemos a esos 3 jugadores que tenían grandes relatos por delante. El de Modric, digamos que sí que se ha cumplido, ¿no? También por su contexto. Los otros 2 quizás sí que se le han pegado un poquito más, ¿no? Bueno, empezar por lo de Modric, porque realmente tiene un mérito brutal, lo que obviamente no es Modric y 10 más, pero prácticamente sobre el papel sí, porque al final lo que debe transmitir tener un líder como Modric en el campo debe ser una auténtica locura, un país de unos aproximadamente 4 millones de habitantes, un país muy pequeño y que ha llegado a una final y ha sido tercer clasificado en 2 mundiales consecutivos, una hazaña completamente histórica. Sí que también destacar en el papel de Croacia, obviamente, Gvardiol, bueno, el que haya solo visto el partido contra Argentina pensará, ¿quién es este defensa, no? Con máscara tan malo, ¿no? Porque Messi le hizo parecer eso, hizo parecer un defensa. Yo tengo amigos que me comentaban por un grupo de WhatsApp que teníamos entre nosotros y tal, que no ven mucho fútbol, y alguno me decía, joder, pero ¿quién es este tío que le acaba de meter un baile Messi? Y yo diciendo, joder, pues fíjate cómo está haciéndolo Messi, porque este chaval estaba siendo, sin ninguna duda, el mejor central de lejos de lo que llevábamos de competición. O Sí, sea, además. hasta Junto ese con nivel Ronaldo. estaba. Sí, 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 o sea, el nivel de Messi estaba llegando a eso, ridiculizando a un central que, como digo, para mí estaba siendo el mejor de la competición. Destacar también el papel de Iván Perisic, creo que es un infravalorado en toda regla, tanto a nivel de clubes como a nivel de la selección. Su papel en 2018 y en este Mundial ha sido clave por todo lo que da en ese carril, por todo el dinamismo, toda la garra. En el Tottenham aún no ha acabado de dar todo eso que a mí me gustaría, pero estoy seguro de que con Conte lo acabará dando. Y Mateo Kovacic, que en los primeros minutos contra Argentina es cierto que acaba perdiendo y que bueno, que no acaba reflejando, ¿no?, el buen partido de Kovacic, pero sí que tiene unos primeros minutos, unos 10-15 minutos brutales de Mateo Kovacic, como siempre, dando un recital a la hora de romper líneas a través de la conducción. Y bueno, no olvidarse de Livakovic, que si no es por la parada y la tanda de penaltis del Dibu, para mí se hubiera colado directamente en el 11. Lo de Cristiano, bueno, creo que era un poquito más previsible. A Fernando Santos probó a Gonzalo Ramos, una apuesta bastante llamativa, pero que no dejaba de ser pues lo lógico si querías probar algo nuevo. Le salió muy bien, o sea, le salió mejor, no le podía salir porque te quitas las críticas de un volantazo, hat-trick que había marcado, y llega al siguiente partido y pinchas. Bueno, es de mérito de Portugal, pero también tiene un mérito increíble, y hablaremos también, supongo que de Marruecos, porque lo de Amrabat yo sigo teniendo pesadillas con este chico.
Y bueno, de Brasil sí que me da mucha pena porque obviamente iba con España, pero si no iba con España, iba con Argentina. Y si no, también me hubiera gustado y creía personalmente que este era el Mundial de Ney, porque el fútbol también se la debía por las lesiones, por todo lo que ha sufrido. No me ha gustado, si este es su último Mundial, que probablemente lo sea, no me ha gustado la forma de despedirse que ha tenido, ¿no? En este torneo. Hugo, lo decía ahora Nico, y con eso yo creo que vamos cerrando y haremos un último bloque repasando un poco lo que creéis para vosotros el mejor 11, mejor jugador, un poco de repaso haremos. Para cerrar, Marruecos, la gran revelación del Mundial. Nadie lo esperaba, ¿no? En esas últimas fases y sin embargo, pues ha sorprendido a todos, entre ellos, pues dos equipos que se quedaron por el camino, que ya lo hemos analizado mucho, como ha sido Portugal y por supuesto como ha sido España. ¿Cómo has visto Marruecos en el Mundial? Supongo que serán los que nos han sorprendido a todos, pero ¿qué jugadores te han sorprendido en especial? ¿Cómo has visto Marruecos en el torneo? A mí, la verdad que es espectacular. Sobre todo lo que más me ha gustado de Marruecos es que luego, a pesar de los problemas físicos que han tenido, el bloque parecía, no, o Eso sea, es cierto. salía Saiz y el otro central, que ahora no me acuerdo del nombre, bueno, el otro central titular, está un escalón por encima. Entraba el Yamik del Valladolid y todo parecía que seguía exactamente igual. Y además, desde la primera ronda ya tuvo problemas físicos, porque antes del partido de España ya no pudo entrenar ni Mazraoui, ni Hakimi, ni Ziyech, me parece, que no hicieron ningún entrenamiento antes ya de la primera ronda por sobrecarga física. Tú dices, si ya, ¿cómo has podido hacer el partido de España, el siguiente, a ese nivel físico, si Mm. después de la fase de grupos no podías ni moverte? Y nada, y a pesar de todo ello, lo sustentaban todo en una forma de defender y un orden táctico absolutamente descomunal, y que además se les ha tachado mucho de antifútbol. Mm, Y sí que es verdad que si tú, por ejemplo, ves solo el partido de España, te puede parecer un equipo ultra defensivo y que no sale, Mm. o que salió cuando ya España se venció y demás. Pero es que tú ves a Marruecos contra el resto de selecciones y no es un equipo simplemente ultra defensivo, es un equipo que sabe salir desde atrás, que sabe salir jugando y que como le intentes presionar, te baila. Y yo creo que España recibió muchas críticas entonces, pero España estuvo muy bien ordenado, contrapresionaba muy bien y entonces Marruecos no pudo salir con comodidad. Pero luego vimos una Marruecos absolutamente espectacular. Y luego el nombre propio yo creo que es Amrabat, se ha hablado mucho de Unagi porque es muy joven y porque es divertidísimo y un jugador que tiene un futuro increíble, pero yo creo que el pegamento de ese equipo es Amrabat, que ha dado un nivel altísimo. Sí, no solo en fase defensiva, que evidentemente es lo que más resalta porque Marruecos se pasa gran parte del partido defendiendo en un bloque muy juntito y cerrando espacios por dentro, ¿no? Sí, también creo que con balón es un jugador que no se complica para nada, pero siempre toma decisiones correctas, encuentra el hombre libre muy fácil. En ese sentido me recuerda un poco a Tchouaméni, que tiene, quizás destaca, ¿no? Por ese físico, esa capacidad de albergar mucho campo, de recuperar balones, pero en cambio también salía balón sin ser un jugador ultra vistoso, sí que tiene esa capacidad para encontrar siempre la mejor solución y ir sumando pases para que el equipo pueda progresar, ¿no? Creo que el Mundial de Amrabat, estoy de acuerdo que ha sido buenísimo. También el de esa banda entre Ziyech y Hakimi que tanto nos ha divertido. En fin, ha sido la gran revelación del Mundial y una selección que aparte de defender muy bien, pues también nos ha divertido en muchos tramos del campeonato. Se nos va acabando el tiempo de la reunión, así que es el momento de repasar cuáles han sido los mejores y los peores jugadores del Mundial y de hacer también el mejor once de cada uno, por supuesto. Entiendo que el MVP no se discute. Lionel por unanimidad y pasamos a lo siguiente, ¿no? Entiendo. sí. Sí, Sí. yo creo que sí. Aquí sí que ya entramos en un terreno quizás más discutible, que es el jugador de excepción del Mundial. Yo tiraría, pues por lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Quizás o Neymar o Vinicius, ¿no? Por esa Brasil que nos ha dejado un poquito a deber. Cristiano también podría ser, aunque digamos que su Mundial era un poco previsible ya. No sé si Mm. se os ocurre algún nombre. Yo, Lo yo de lo tengo Dembélé, clarísimo, ¿eh? lo de Dembélé Dembélé, sin también, ninguna solo. duda. El Mundial de Dembélé puede ser
de las cosas más catastróficas que he visto yo en todo el Mundial, porque además de Cristiano es un jugador que viene un poco de vuelta, tiene 30 y pico años, esperas que tal, Neymar tuvo mala suerte con las lesiones, le puedes todavía disculpar un poco, pero el contexto de Francia para Mbappé debería ser algo donde se le potencie, ¿vale? Y dices, bueno, estás todo el año en el Barça, juego de posición, entender los espacios, el hombre libre, bueno, vas con Francia, espacio, correr tal, pues dices, bueno, pero no, pero no totalmente. Y yo creo que es la mayor decepción, a nivel individual, la mayor decepción para mí de largo. Nico, Concuerdo, no sé ¿eh, Nico? Parece que se nos ha ido un momento, continuamos a la espera de que pueda volver a conectarse Nico. Em, el entrenador, el mejor entrenador, decíais Scaloni, ¿no? Yo creo que en eso también estamos todos de acuerdo, así que dejamos Scaloni como el mejor entrenador del Mundial y vamos a diseñar, antes de que se termine la reunión y a ver si podemos hacer un poquito de tiempo para que llegue Nico y también nos pueda dar su once, el mejor once de cada uno del Mundial. Yo tampoco lo tengo del todo claro, tendría que pensarlo ahora en directo. Si lo tienes claro tú, lánzalo Hugo y luego lo digo yo, y si no, pues al revés. o sea, lo tengo más o menos en mente. Yo creo que de portero sería el Dibu, Sí. que aunque creo que Livakovic ha hecho mejor torneo en general, creo que solo por el pie del 120, pues ya tiene, y los penaltis obviamente, tiene que Sí. colarse. En defensa, yo la verdad que los laterales no me han gustado tantos como a otros les han gustado. No me ha gustado tanto Teo como le ha gustado a la gente, ni Juranovic. Hakimi lo podría meter, pero vamos a poner tres centrales. Y yo diría, voy a llamar también la atención con esto, yo diría Guardiol, diría Otamendi y diría el Cuti Romero. Y yo creo que se queda fuera Upamecano porque a mí me parece que ha tenido un par de partidos en momentos importantes donde no le he visto del todo fino y yo creo que Otamendi y el Cuti Romero, la final que hace Romero es absolutamente descomunal, descomunal. Otamendi está mucho más Mejor que verde, la de pero la final del Otamendi, yo torneo era creo. buenísima. La final en sí, el torneo no, pero la final yo creo que mejor que Final, la de Otamendi. sí. Y luego yo en el centro del campo diría Amrabat, diría Enzo, diría, a ver qué tengo por aquí, jugadores. Amrabat, Enzo, Modric y Griezmann, diría, en los cuatro del medio campo. Y arriba, pues Messi, Mbappé y Julián Álvarez, para mí. Pues mientras se termina de conectar Nico, que por suerte lo podemos tener por aquí, supongo que ha habido un pequeño problema. Nico, te lo vas pensando y digo yo el 11, que va un poco en la línea de lo que comenta Hugo. De hecho, creo que solo te cambiaría un jugador y es que yo creo que a Upamecano hay que meterle. O sea, yo no sé por quién lo cambiaría, sí que estoy de acuerdo en lo de la línea de tres. Uf, ostras, no es fácil, ¿eh? Quizás por el cuti, si miro el Mundial expandiendo un poco la mirada y no solo centrándome en los últimos dos partidos, ¿no? Pero voy a quedarme con Upamecano en vez del cuti. Con Ate hace un auténtico partidazo, pero solo es uno, por lo tanto tampoco lo podría meter. Por delante sí que estoy de acuerdo que el pivote tiene que ser Amrabat. Por los lados, Modric. Em, Modric y Enzo, por delante, como has comentado tú, Griezmann, y arriba, pues creo que es indiscutible ese Julián, Mbappé y Messi, ¿no? ¿Nico? Sí, concuerdo con todo. Yo iba a poner, no he escuchado el 11 desde el inicio que habéis hecho, pero me imagino por dónde van los tiros. Supongo que en portería habréis puesto al Dibu. Mm. Sí, no lo cambio. Hubiera puesto a Livakovic, pero no sé por la final, porque el Dibu obviamente hace una parada antológica. Y me voy a quedar por una línea de cuatro para cambiar un poquito. Vale. Quitaría a Modric de la línea de centrocampistas, me duele mucho, pero metería a Bardiol de lateral izquierdo, de falso lateral izquierdo, y metería quizás a Upamecano y en el segundo central tengo un poquito más de dudas, pero igual me quedo con Otamendi porque su final no fue tan buena quizás como el resto de partidos, pero su jerarquía y en los momentos claves creo que es un torneo en líneas generales bastante positivo. Y por la línea derecha, Achraf Hakimi, que supongo que también lo habréis comentado. Y por el resto creo que tampoco hay mucho más debate. Pues sí, sí, yo creo
que igual hay algún nombre en el central que puede bailar, ¿no? También en función del esquema, pero que en general creo que es un mundial que ha destacado unas figuras muy concretas y que parece difícil quitarlas de ahí, ¿no? Pues bueno, antes de que se nos acabe la reunión, ahora sí, de forma definitiva, suerte que al final ha podido entrar Nico para darnos su once, que teníamos ganas de escuchar, evidentemente. Cerramos aquí el programa, cerramos la edición mundial del Rombo Podcast, que ahora, como decimos, vuelve el fútbol de clubes, ahora unos días de parón, pero luego ya vuelve la Liga, luego vuelve la Champions y evidentemente pues seguiremos aquí analizando todo lo que pase y sobre todo para hablar de fútbol, que como sabéis es lo que más nos gusta. Así que nos despedimos hoy de aquí, gracias por vernos, seguidnos en nuestras redes sociales, esto lo vamos a subir mañana a YouTube alrededor de las 3-4, así que estad atentos también en esa plataforma y en Twitter, que es donde vamos a anunciarlo. Así que hasta aquí el programa de hoy y nos vemos la semana que viene. Adiós.